ministro, un agradecimiento por tenerlo esta noche y quería empezar preguntándole cuando la OMPE declaró que Pedro Pablo Kuczynski había ganado la elección al conteo rápido, al conteo al 100%. Yo le pregunté, le hice una entrevista y le pregunté quién sería su ministro de Educación y él me dijo, sería estupendo que fuera Jaime Saavedra. Por tanto, la pregunta es obvia. ¿Ya está confirmado que va a ser usted el ministro de Educación en el siguiente gobierno? Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, yo agradezco obviamente las palabras y las expresiones del presidente electo. Hemos tenido una buena conversación con él sobre los retos y las oportunidades que hay en el sector de educación, pero ya el tema político, ¿no?, de cómo se conforma el siguiente gabinete es algo que creo que por respeto al proceso es algo que se tiene que mantener en reserva y es algo que ya es una atribución, una competencia del presidente electo el definir cuál va a ser su gabinete. Pero por lo pronto está la idea ahí en el ambiente y es una posibilidad que existe. Bueno, está la idea en el ambiente, pero como te digo, esto es algo de que ya es atribución del presidente definir, ¿no?, quién es el equipo que lo va a acompañar. Al margen de quién sea el próximo ministro, ¿cuánto se ha avanzado realmente en este lustro, en este quinquenio, en materia de educación? Hay algunas personas que en estos días, cuando hay las discusiones de quién sería el ministro, etcétera, han dicho algunos, el ministro Saavedra, más ruido que nueces. ¿Cuánto se ha avanzado realmente? Mira, yo creo que la manera como yo describiría esto es que hemos avanzado mucho, pero en una ruta que es todavía larga y por la cual vamos a tener que seguir transitando, ¿no? A veces yo lo pongo como que hubiéramos trepado 1000 metros, pero en una montaña que tiene 7000 metros, ¿no? Entonces, lo bueno es que ya empezamos a trepar en esa montaña, ¿no? Ya estamos en una ruta en la cual yo creo que ya hay un convencimiento en el país que la educación en general y la educación pública en particular puede ser de excelencia y que tiene que ser de excelencia, ¿no?, porque es la condición fundamental para que podamos ser un país desarrollado. Si no, no lo hacemos como país, ¿no? Entonces, lo que yo creo que sí hemos podido avanzar es en poner al país en una nueva ruta, ¿no? Por un lado, con un crecimiento importante, histórico, ¿no?, en el presupuesto asignado a educación. ¿Cuánto ha crecido la participación del sector de educación en el presupuesto en estos 5 años? Mira, ¿de cuánto a cuánto ha pasado? El presupuesto, el sector de educación ha pasado de ser un 15% a casi un 19% del presupuesto público, ¿no? El presupuesto público en su conjunto ha crecido un poquito, pero no mucho, ¿no? Ha crecido 1 o 2 puntos, pero como participación de la torta pública, el crecimiento de la educación ha sido de 15 a 19 casi, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, por ejemplo, incrementar de manera importante el gasto por alumno, ¿no?, que ha crecido. Si te doy el ejemplo del gasto por alumno en secundaria, por ejemplo, ha aumentado de $650 por alumno por año al comienzo de este gobierno a casi $1.100 comparado, por año, ¿no?, por ejemplo, con Colombia o con Chile, que pueden ser referentes importantes en la región, ¿cuán lejos estamos? Ahí es donde vemos cómo, a pesar de este incremento, ¿no?, todavía estamos lejos de donde debemos estar, ¿no? El crecimiento de 650 a 1.100 es muy grande, es casi una duplicación, ¿no?, un incremento de 90%. Pero cuando lo comparamos justamente con países como los que tú mencionas, esos países ya están en $2.500, $2.800 por alumno, ¿no? Entonces, estamos en la ruta correcta, pero todavía tenemos que seguir avanzando. ¿Qué se requiere para llegar a ese número mágico del 6% como representación del gasto en el sector de educación? En educación, mira, es un compromiso político que se ha asumido también en distintos foros internacionales. Yo creo que ahí lo debemos mirar desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, efectivamente vamos a tener que seguir incrementando la inversión en educación de manera sustancial durante los próximos años. ¿En qué momento vamos a poder llegar a ese 6%? Va a depender obviamente también de la situación macroeconómica, pero tenemos que seguir a un ritmo de crecimiento importante en la inversión en educación, por un lado. Y por otro lado también no es un asunto de más dinero nada más. Exactamente. ¿No? Es un asunto de, bueno, ¿en qué gastamos ese dinero? Y la ruta que nosotros sí yo creo que hemos trazado
trazado es una ruta de reforma integral, ¿no? En la cual decimos, no podemos avanzar en el tema de maestros o en el tema de la infraestructura de los colegios, en tal programa, en cual programa. Tenemos que avanzar en una ruta integral. Y por eso nosotros usualmente hemos tratado de conceptualizar la reforma educativa en 4 frentes. Uno, los maestros, que es probablemente el frente fundamental, ¿no? Continuar un proceso de revalorización de la carrera docente. Segundo, un conjunto de programas pedagógicos, ¿no? Como la jornada escolar completa, el inglés... Bueno, vamos, ¿no? Por partes. Empecemos con los maestros. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿El sueldo de los maestros cuánto ha cambiado y cuánto debería cambiar? El sueldo de los maestros se ha incrementado en promedio en los últimos 5 años en 44%. Pero ha sido un incremento en el marco de una nueva ley de reforma magisterial que nos ha permitido una carrera meritocrática, en el cual esos incrementos no son incrementos que, digamos, planos para todo el mundo, 10% para todos. No, si son incrementos que están ligados al desempeño en evaluaciones, ligado al desempeño de los chicos, está ligado a más horas de clase o también está ligado a condiciones de trabajo, ¿no? Bonos por trabajar en zonas de frontera, en zonas rurales, en escuelas interculturales bilingües. Entonces, los incrementos salariales todos han estado ligados a las condiciones del trabajo y al desempeño de los ¿Tenemos mejores maestros gracias a pagarles más o no solo basta pagar más para que sean mejores maestros? Necesitamos varias cosas. Necesitamos atraer a los mejores a la carrera docente, ¿no? Nosotros hemos nombrado a 8.000 docentes este año, que están empezando a trabajar en las aulas este año, pero esos 8.000 docentes han sido seleccionados de 200.000 que postularon. Es una tasa de ingreso a la carrera docente de 4%. Más difícil entrar a la carrera docente pública que a la Cayetano Heredia. ¿Cómo evitar que hayan profesores violadores, como este caso en Cajabamba, que es tan terrible? Ese es un caso trágico y nosotros tenemos que trabajar en varios frentes. Nosotros ya estamos trabajando, ya se ha trabajado en el frente legal, ¿no? Se ha trabajado en el frente de darle los instrumentos a las UGELes y a los directores para denunciar cuando hay cualquier incidente de este tipo. Tenemos un sistema ahora que se llama CICB que facilita las denuncias, pero entonces digamos que el marco institucional existe, pero tenemos que asegurarnos que haya una participación más activa de directores, docentes y padres de familia para estar alertas de que este tipo de casos no se den. Entonces tenemos que seguir trabajando y mejorar la institucionalidad, pero tenemos que trabajar mucho más con docentes y con padres de familia para estar nosotros siempre alertas, ¿no? Ahora, este caso de este profesor en Cajabamba era su último año como profesor y lo habían cambiado a Cajabamba. A Cajabamba, como sí. Que alguien, si es violador en serie en su último año, como que tiene un recorrido previo. No se le pudo captar, identificar que era una persona que venía violando y la UGEL no podía darse cuenta que estábamos ante un caso de un violador que ya tenía una trayectoria. En ese caso no, digamos, no hubo ninguna evidencia, ni hubo ninguna denuncia antes, ¿no? Cuando hay algún profesor que tiene alguna denuncia, que tiene sentencia, obviamente, pero también que está siendo procesado por algún tipo de acoso sexual, por cualquier tipo de acoso sexual, es obligación del director separarlo, inclusive preventivamente, del aula, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginemos que es alguien que no está sentenciado, pero que está en un proceso, ¿no? Debería igual, tomar preventivamente a ese profesor no se le separa de la carrera, ¿no? Pero sí se le separa del aula, ¿no? Y si el profesor tiene una sentencia, se le separa de la carrera magisterial. En este caso no había habido ninguna denuncia, ¿no? Entonces, en ese sentido es que, por un lado, existe todo un aparato legal que nos permite actuar, pero por otro lado tenemos que asegurarnos que seguimos trabajando con nuestros docentes y nuestros padres de familia para estar siempre alertas, para que estos casos trágicos no se den, ¿no? Sin duda. Hay proyectos específicos que usted me ha contado y que me ha referido con mucho entusiasmo. Por ejemplo, este de las bicicletas rurales. Sí, ¿En qué consiste? Porque lo que la gente quiere saber es no solo que incrementen el gasto, sino saber en qué están gastando, ¿no? Claro, por ejemplo, que estamos viéndolo en pantalla en este momento. Por eso yo te decía, ¿no? Maestros, por un lado, ¿no? Programas específicos, la infraestructura, la gestión de nuestras escuelas. Un tema es el acceso de los chicos a la escuela, en particular de los chicos rurales, en escuelas rurales, ¿no? En los cuales veíamos casos trágicos de chicos que tenían que caminar 2, 3 o 1 hora para llegar a sus escuelas. Entonces, digamos, uno de los mecanismos que hemos encontrado
es otorgarles bicicletas. La bicicleta no se le da al chico, la bicicleta se le da al colegio. Correcto. Y es el director el que tiene que decidir, bueno, cuáles son los chicos que viven lejos. Algunos chicos viven cerca, no se les tiene que dar una bicicleta. Los que viven lejos sí se les da una bicicleta. Una bicicleta es un kit para red de reparación, un casco, un chaleco, ¿no? Para que esos chicos disminuyan el tiempo que pasan caminando, ¿no? Correcto. Otro caso era el de la infraestructura en zonas rurales en la selva. ¿Qué cosas han hecho ahí? Mire, en infraestructura en general, Augusto, tenemos una brecha inmensa, ¿no? Nosotros hemos calculado que la brecha en infraestructura es por lo menos de 60.000 millones de soles, y posiblemente es un poco mayor, ¿no? Eso es 20.000 millones de dólares, 10% del PBI, ¿no? Entonces va a requerir varios años de incremento en la inversión en infraestructura para poder mejorar la calidad de nuestros colegios. En el caso de la selva, ya estamos justamente viendo una inspección, ¿no?, de los colegios que se están haciendo como parte del Plan Selva. Necesitamos colegios con una infraestructura distinta. Tienen que ser colegios elevados, ¿no?, colegios con techos altos porque hace mucho calor, y colegios que se puedan ensamblar, porque construir con ladrillo y cemento en la selva es muy caro. Entonces necesitábamos colegios que, digamos, como lo que estamos viendo, que es una estructura de fierro, pero el colegio se ensambla, el colegio es de madera, como estamos viendo ahí, y el colegio se ensambla en el sitio, ¿no? Y lo que hicimos es además hacer compras que nos permitan trabajar con empresas más grandes, en los cuales en lugar de licitar colegio por colegio, como tradicionalmente se ha estado haciendo, es un paquete de colegios. Entonces el primer paquete fueron 10 colegios, ¿no? El siguiente paquete, que ya está digamos, en proceso, son otros 70 colegios, ¿no? Pero necesitamos estas soluciones creativas, ¿no?, que nos permitan acelerar la mejora en la calidad de la infraestructura, ¿no?, y con las condiciones que se necesitan para las especificidades geográficas de la zona, ¿no? El idioma inglés. Hoy en día, en un mundo como en el cual vivimos, es imposible poder tener éxito si no hay un conocimiento del alumno en el idioma inglés o en otros idiomas. ¿Cómo se ha avanzado en eso? Mira, cuando yo te hablaba de programas pedagógicos, ¿no?, hay áreas curriculares en las cuales tenemos que trabajar mucho más fuerte, ¿no? Uno de esos es el inglés, ¿no? Antes eran 2 horas de inglés, se ha mostrado pedagógicamente que 2 horas es lo mismo que nada, ¿no? Entonces ahora nosotros hemos empezado en un grupo de colegios secundarios, esto ya llega, este programa nacional de inglés llega a 1.600 escuelas, ¿no?, un poco más de 500.000 de chicos. Y son 5 horas de inglés que tienen los chicos a la semana, y que es una mezcla. Son 2 horas con un profesor y 3 horas con un software de autoaprendizaje, ¿no? Es un software, el chico tiene una computadora, ¿no?, tiene sus audífonos, y es un software que le permite ir avanzando a su propia velocidad, ¿no? Que es algo, digamos, que es la manera como además también los adultos ahora, ¿no?, pueden aprender un segundo idioma. La idea es que un chico que ya tiene 5 horas de inglés durante toda la secundaria pueda salir de la secundaria con un marco, con un nivel del nivel B2 del marco común europeo. Entonces ese es el objetivo. Pero obviamente tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿no?, porque no tenemos suficientes profesores de inglés, ¿no? Pero digamos, ese es el enfoque que Pregunta final, ¿cuál es el principal obstáculo para avanzar en la reforma de la educación en el Perú? Mira, yo creo que ya no tenemos un obstáculo, lo que tenemos es un reto, ¿no? Tenemos un reto grande, ¿no?, de mantener el compromiso político, el compromiso institucional, el compromiso financiero, ¿no?, de seguir invirtiendo en educación y de continuar, digamos, en esta ruta en la cual hemos estado trabajando. Maestros, mejora en la infraestructura, como hemos visto, mejoras en determinados programas pedagógicos, mejoras en la gestión de todo el sistema. Hay una ruta trazada, y si seguimos en esa ruta, con las correcciones obviamente que toda política pública requiere, yo creo que vamos a poder seguir avanzando en este camino de darle a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes la educación que se merecen. Ministro, muchas gracias, y creo que también un aspecto que es importante es que como que se ha devuelto la ilusión de que en la educación nos puede ir bien en el futuro, y que es un tema central, y como que hay un espíritu nacional de que algo bueno ha surgido ahí y que hay un camino enorme por recorrer, pero que se está avanzando. Sí, y que nos tiene que ir bien, sin duda. Porque esa es una precondición para que podamos mejorar el bienestar de las personas. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a